Muy bien, buenas tardes estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar para completar el tema de conteo de figuras. Ahora vamos a aplicar fórmulas. Fórmulas para resolver problemas de conteo de figuras. Cuando apliques fórmulas siempre tiene que haber una característica básica. Tiene que tener una característica muy especial para plantear una fórmula y resolverlo de forma directa. Es por eso que nos vamos nosotros a nuestra primera diapositiva para entender en qué situación se aplican las fórmulas. Así que hay que estar atentos, por favor. Esta primera diapositiva es muy importante. Empezamos. Bien. Cuando uno quiere resolver problemas con fórmulas, problemas de conteo de figuras con fórmulas, lo que hay que entender es lo siguiente. ¿Cuándo aplico la fórmula para el conteo de triángulos y cuándo para el conteo de cuadriláteros? Es sencillo. Observen en el conteo de triángulos. Para aplicar la fórmula, una fórmula que nos permita determinar cuántos triángulos hay en una figura, debes tener en cuenta lo siguiente. Para aplicar la fórmula, desde uno de los vértices del triángulo, observen el vértice que estoy pintando de color azul ahí. Desde ese vértice se deben trazar hacia el lado opuesto muchas líneas. Cuando tú observas una figura en el cual desde un vértice se trazan al lado opuesto muchas líneas, entonces ahí tú puedes aplicar fórmulas para determinar cuántos triángulos hay. ¿Qué se hace, profesor? Para ello vas a enumerar. Vas a enumerar todas las regiones que veas. De esta manera, empiezas enumerando 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta el último valor. Este último valor es el valor de n. Entonces, ese último valor es el que te va a decir con qué cantidad tienes que aplicar la fórmula. Y la fórmula es una fórmula que tú ya conoces, que la aplicamos en la suma de los primeros números naturales al comienzo del bimestre en aritmética. Si tú quieres saber cuántos triángulos hay en esa figura, lo que haces es multiplicar el valor de n por n más 1 y eso dividirlo entre 2. Sí. Es por eso que lo que primero que haces es enumerar. ¿Y cómo se trabaja para el conteo de cuadriláteros? Es muy similar que en los triángulos. En el conteo de cuadriláteros lo que tú tienes que observar es que los cuadriláteros estén uno a continuación del otro, como tú aprecias ahí. Característica para aplicar la fórmula, que los cuadriláteros estén uno a continuación del otro. Y lo que tú haces es enumerarlos, empezando siempre del número 1. 1, 2, 3, y así vas a enumerar hasta el último cuadrilátero al cual le vas a llamar, también le llamas n. Y con ese valor de n aplicas la fórmula. Y como te das cuenta, la fórmula es igual que en el de los triángulos. Multiplicas n por n más 1 y lo divides entre 2. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a la aplicación de las fórmulas? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con esa idea nos vamos a ir a trabajar la página 48 del libro. Así que a estar atentos, por favor. Página 48. Dicho, ya sé la primera. Voy a explicar. Es sencillo, pero vamos a explicarlo para que lo entiendan todo bien. Observen. En la primera figura te dice cuántos triángulos hay. Y como tú ves, lo primero que tienes que observar para aplicar la fórmula es que todos los triángulos que se formen tienen que partir de un solo vértice. Y como tú ves, de ese vértice se han trazado líneas hacia el lado opuesto. Entonces, ¿qué haces? Como cumple la condición, lo primero que haces es enumerar. Vas a enumerar todas las regiones. Enumeren conmigo. Ahí vamos a colocar los números desde el 1 hasta el número 6. Enumeramos conmigo.
Entonces, ese número 6 que acabas de colocar, este último número 6, ese sería ¿quién? Sería el valor de n. O sea, este número 6 sería nuestro valor de n. Muy bien. Entonces, para saber cuántos triángulos hay en esa figura, lo único que es aplicar la fórmula. Entonces, ¿cómo es la fórmula para el conteo de triángulos? Para el conteo de triángulos, como n es igual a 6, entonces aplico la fórmula n por n más 1 dividido entre 2, donde el valor de n es igual a 6. Y entonces lo que hago es reemplazar. En vez de n voy a colocar el número 6. Al reemplazar en la fórmula quedaría 6 por 6 más 1 y todo ello dividido entre 2. ¿Se dieron cuenta? Y cuando multiplica 6 más 1, que sería 7, multiplicaríamos 6 por 7, que es 42, y 42 dividido entre 2. ¿Cuántos triángulos tiene esta figura? Esta figura tiene 21 triángulos. 21. Entonces, de esa forma 21. sencilla se aplica la fórmula. ¿Vieron? Fácil. Porque cumple las condiciones. Y también se aplica la fórmula como en la figura número 2, que te dice cuántos cuadriláteros tiene la figura. Ojo, cuando te habla de cuadriláteros, te está hablando de los paralelogramos, de los trapecios. ¿Te das cuenta? O sea, para aplicar la fórmula tienes que observar ello. ¿Y qué es lo que haces? Lo mismo que en el caso anterior. Lo primero que se hace es contar, enumerar. En este caso, ¿cuántos cuadriláteros hay? Y enumeremos. Vamos a enumerar de arriba hacia abajo. Y ahí observamos que hay 5 en la numeración. ¿Y qué hacemos para saber cuántos cuadriláteros hay? Como cumple la condición, entonces, ¿quién será el valor de n? El valor de n en este caso 5. será 5. Así es. Y recuerden que en este caso son trapecios, ¿no? Y un trapecio es un cuadrilátero. Entonces, para determinar cuántos cuadriláteros hay ahí, lo único que hago es decir que el valor de n en este caso tiene que ser 5. ¿Y qué hago? Reemplazo el número 5 en la fórmula. N por n más 1 dividido entre 2. ¿Se han dado cuenta? Y como n es igual a 5, reemplazas. Tendríamos 5 por 5 más 1 dividido entre 2. 5 más 1 es 6. Y si multiplicas 5 por 6, ahí tendríamos 30. 15. Dígame. Y el 30 al dividirlo entre 2. 13. 30 15. Ah, 15. 2 vendría a ser 15. O sea que significa que en esta figura, ¿cuántos cuadriláteros hay? 15. Entonces recuerda lo siguiente. Cuando tú quieras aplicar la fórmula, primero tienes que observar cuáles son las condiciones. ¿Sí? Las condiciones para que tú apliques la fórmula. No se aplica en todas las figuras, sino en las que cumplan las condiciones. Bien, ¿alguna pregunta ahí? No. Está fácil. ¿Claro? Muy bien. Profesor, en el número 1, cuando dice 6 por 6 más 1, ¿por qué da 42 y 6 por 6 es 36? Pero no es 6 por 6. 6 más 1, ¿cuánto es? 7. Y 6 por 7. 42. Ahí está. No hay ningún problema, está bien, la pregunta está bien. Ay, ahí, cierra. ¿Se dio cuenta? Igual como el otro, ¿no? Sería 5 más 1, 6. Y 5 por 6, 30, ¿no? ¿Se dio cuenta? Teacher, ya es la 3. Muy bien, sí. En este momento vamos a trabajar la 3, toda la página en este momento. Listo. ¿Hasta ahí todos han terminado?
¿O falta alguno terminar? Profe, estoy copiando Sí, la 2. yo los espero. Sí, yo ya También, terminé de profesor. copiar. Muy bien, si ya terminó de copiar, nos vamos a ir al libro en un instante, ¿de acuerdo? Van a trabajar el libro conmigo también. Profesor, que ya no estábamos en el libro. No, es que yo voy a poner el libro. Ya. En este caso yo estoy trabajando diapositivas. Sí, entonces ahí vamos trabajando. A ver. Ujú. Así es, Natalie, ¿no? Primero hay que sumar 6 más 1, que es 7. Primero se resuelve el paréntesis y después multiplicamos 6 por 7. Así es, ya Macarena está resolviendo la número 3. ¿Es correcto, Macarena? Ojo, que la fórmula se aplica según las condiciones que te dan, ¿no? Así es, Yanela. Ya están terminando la 3. Vayan avanzando las demás, ¿ah? Ustedes vayan avanzando. Así es, Jacob. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me avisan? ¿Ya estamos listos para continuar o todavía están escribiendo? Díganme. Todavía están escribiendo. Voy a esperar un instante más. Sí, muy bien, Yair. Muy bien. Ya resolví Listo, la tercera. profesor. Muy bien. Verifica Matías Espino la tercera. Te falta todavía dividir entre 2. Bien, vamos a la página, al libro entonces. ¿Sí? Voy a borrar todos los detalles. Vamos al libro. En la número 3. Listo. Ahí estoy trabajando el libro y como ves, estoy en la número 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para que tú puedas aplicar convenientemente, tienes que ver las condiciones, ¿no? Entonces, cumple las condiciones porque desde este vértice que está acá en la parte superior, han salido varias líneas al lado opuesto. Entonces, ahí enumeramos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aplicamos la fórmula. La fórmula es n por n más 1 entre 2. Resolviendo, ¿quién sería el valor de n? Ah, profesor, el n es 4. Ahí está. Y lo que hacemos es aplicar la fórmula, porque cumple las condiciones. Y ahí diré que eso sería 4 por 4 más 1. Y eso dividido entre 2. ¿Te das cuenta? Muy bien, profesor. Y lo que hacemos en primer lugar es sumar 4 más 1, ¿no? 4 más 1 es 5 y tendríamos ahí 4 multiplicado por 5 y dividido entre 2. Y 4 por 5 es 20. Así es. Sería 10. Entre 10. Así 10. es. 20 dividido entre 2 nos da como resultado final 10. ¿Vieron? Súper sencillo para aplicar la fórmula, ¿no? Muy bien. Y lo mismo es en la número 4. Indica la cantidad de cuadriláteros que hay en la figura. En este caso los cuadriláteros vendrían a ser romboides. Y lo que hago es enumerar. Enumeramos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, profesor, y 7 finalmente. Entonces, nuestro valor con el que vamos a trabajar, y como cumplen las condiciones, que los cuadriláteros estén uno a continuación del otro, nuestro n será igual a 7. Muy bien. Así es, muy bien, listo, niño. Matías Espino, verifica tu resultado en la 4. Te estás olvidando de dividir entre 2, Matías Espino. ¿Sí? Ten mucho cuidado ahí. Ajá. Entonces, recuerden que la fórmula es n por n más 1 dividido entre 2. No se olviden de dividir entre 2. Esa es la fórmula. N por n más 1 entre 2. En este caso, así es, en este caso sería 7 multiplicado por 7 más 1, que en este caso es 8, ¿no? 7 por 7 más 1, y todo ello dividido entre 2. Ustedes son más rápidos que yo en el cálculo. 56. 56. Entre 2, 56 entre 2. Y eso es igual a 28. Muy bien, significa
que al dividir 56 entre 2, nos da 28. como resultado final 28. 28. En esta imagen 28. hay 28 cuadriláteros. Pero miren, ahora antes de seguir avanzando, qué importante, miren, cuando aplico la fórmula, mira cuánto tiempo te ahorras si lo hubieras hecho por agrupación de regiones. ¿Te das cuenta la diferencia? Yo lo hago rápido. Claro, por agrupación de regiones, imagínate, agrupar y formar 28 cuadriláteros, ¿no? La Ahí. fórmula, 1, 2, 3, 7. claro, la fórmula que 8, hace, 9, abrevia el 10, cálculo, pero ojo, 11, 12, siempre y 13, cuando cumplan 14, las condiciones, 15, ¿sí? No 16, en todas las figuras se puede aplicar la fórmula. 17, Veamos en la número 5, te 7. dije, Ah, no sé. cierren el micrófono, por favor. En la número 5, veamos si cumple la condición. A ver, profesor, desde este vértice están saliendo varias líneas al lado opuesto. Muy bien. Entonces cumple la condición para aplicar la fórmula. Enumeramos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nuestro valor de n para el ejercicio 5 debe ser igual a 5. Entonces lo que aplicamos de forma directa es la fórmula. N por n más 1 entre 2, que sería 5 multiplicado por 5 más 1 y dividido entre 2. ¿Bien? Listo. Y al resolver ello, tú ya sabes que 5 más 1 es 6 y 5 por 6 nos da 30. Y al dividirlo entre 2, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? 15. Así es. En esta figura, en la número 5, hay 15, profesor. triángulos. Muy bien. 15 triángulos. Profesor, Dígame. una pregunta. ¿Por qué no, hay una opción llamada anotar? Usted dice a un participante y le dice qué ejercicio tiene que hacer, como el 7, y él lo hace. Para que intentemos hacerlo. Aquí hay un pequeño inconveniente. Yo te voy a explicar. Cuando hay esa opción anotar y tú quieres aplicar fórmulas como la que estamos haciendo acá, lo que yo tranquilamente podría trabajar, imagínate, en un minuto, si el estudiante lo hace se va a demorar 3, 4 minutos. Solamente en cuestión de escribirlo. ¿Me dejo entender? Y en este tipo de clases en Zoom, Profesor, un yo poco de hice tiempo. la 6. Muy bien, estoy observando las 6. Me están colocando las Teacher, 7, voy la por la 8. 8. Voy por Voy la por Sí, la voy 8. por la 8. Sí, estoy viendo por acá las 7. Muy Teacher, ya bien. mandé todos. Mandé del 3 al 7. Voy por la 9. A ver, va por las 9. Entonces, miren, se dieron cuenta que era súper sencillo, ¿no? por el chat. A ver, entonces en la número 6, por ejemplo, me dicen, calcula la cantidad de cuadriláteros. En este caso, vamos a trabajar trapecios en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Enumeramos todas las regiones. 1, 2, 3, y como tú te das cuenta, esos cuadriláteros están uno a continuación del otro. Condición básica para que se pueda aplicar la fórmula. Ya sabes que no en todas se aplica fórmula. En un instante te voy a mostrar en qué situaciones no se aplica fórmula. ¿Sí? Entonces acá nuestro valor de n será igual a 6. Y al aplicar la fórmula sería 6 multiplicado por 6 más 1 y todo ello dividido entre 2. Tú ya sabes que 6 más 1 es 7. En la Y cocina. al multiplicar 6 por 7. No, ya acabó el baño. 6 por 7 que es 42. Y 42 dividido entre 2 nos da como resultado 21. Pregunta, estudiantes, hasta ahí. Ahora terminando la página Hay que hacer unos audífonos 48. que no tuvieran cable. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene duda? No, no está tan complicado. Ahora, te pregunto, ¿ya sabes en qué situaciones plantear la fórmula tanto en triángulos como en cuadriláteros?
Sí. Ya, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Saber que en qué figuras, en qué situaciones tú debes aplicar la fórmula. Porque como te dije, no en todos los ejercicios se aplica fórmula. Bien, una vez terminado esta parte, ahora sí nos vamos a nuestro libro para hacer la página 49. Vamos a ver. estoy copiando. Un Sí, lo momento, voy a esperar, profesor. lo voy a esperar, no se preocupen. ¿Sí? Entonces recuerda que lo que ustedes tienen que hacer es enumerar, ¿Mi tío dónde está? identificar el último valor, que es el valor de n, y si tiene la forma, Se fue para el fondo. aplicas la fórmula para resolver. Vamos trabajando ahí, niños. ¿Alguno tiene alguna duda? Profesor, ¿en todos los ejercicios se aplica la fórmula? Así es. Ahora te voy a mostrar cómo se aplica en los de la página 49. ¿Sí? Listo, profesor. Para eso voy a resolver dos ejercicios. ¿Sí? Me avisan cuando terminen de copiar, de trabajar la página 48. Profe, ya terminé. Muy bien. Ya terminé, profesor. Muy bien. terminé. Muy bien. Yo terminé hace rato. Ahora, para entender cómo se aplican las fórmulas en otro tipo de ejercicios, vamos a la página 49 y te voy a mostrar unos ejemplos. Así que a estar atentos, por favor. Bien, en la página 49 van a trabajar conmigo el ejercicio número 9 y el ejercicio número 12. ¿Sí? El ejercicio 9 y el ejercicio 12, que son los más complicados de la página. ¿Ah? ¿Ya está listo? Luciana, apaga tu audio. Cierren los micrófonos, por favor, para poder explicarles esta parte. ¿Sí? Gracias. Observa la número 9. Por ejemplo, en la número 9 no se puede aplicar la fórmula de forma directa. Eso tú tienes que darte cuenta. O sea, no se puede aplicar la fórmula de forma directa. Lo que sí se puede hacer es aplicar la fórmula parte por parte. Quiero que prestes mucha atención para que entiendas este trabajo. Lo que hago en primer lugar es observar si tiene la forma para aplicar la fórmula. Por ejemplo, observen esta primera región. Quiero que miren así por partes. ¿Ah? Veamos esta región. Observen acá esta primera parte. Estoy remarcando ahí que de color rojo. Si tú te has dado cuenta en esta partecita, desde este vértice que está acá en la parte inferior, están proyectándose líneas al lado opuesto. Como tú ves ahí, líneas al lado opuesto. Entonces, en esta partecita, acá yo podría aplicar la fórmula. Porque cumple las condiciones. Ojo, pero ahí como tú ves, enumero del 1 hasta el 3 nada más. No puedes enumerar todo junto. Se trabaja parte por parte. Miremos la segunda parte, por favor. Observa. Desde este vértice que está acá en la parte superior. Desde este vértice. Desde este vértice se han trazado líneas al lado opuesto. Como tú ves, ahí están las líneas que se trazan al lado opuesto. Ojo, pero tiene que tener mucho cuidado. Solamente hasta esta línea, hasta acá. Porque ya cuando cambias la forma siguiente, ya cambia de dirección. Ah, profesor, entonces como tú ves, acá tengo una segunda parte. Y es por eso que ahí enumero desde el 1 hasta el 4. ¿Por qué no puedo enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, profesor? ¿Saben por qué? Porque este tiene otra forma. Y es por eso que tienes que tener mucho cuidado. Desde este vértice de la parte superior, se han trazado líneas acá, hacia el lado opuesto. Este es el lado opuesto y ahí se forma un triángulo. Y como tú ves, ahí he formado 3 partes. ¿Te quedó clara la idea?
A ver, ¿quedó clara la idea? Abran su micrófono, Sí, por favor. profesor. ¿Alguno tiene duda de cómo se trabaja? Se No. trabaja, Sí quedó claro. se trabaja en varias partes. ¿Eso se trabaja en todos los grupos, profesor? Cierra el micrófono, por favor, si no vas a participar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando apliques la fórmula, vas a aplicar 3 veces la fórmula. ¿Puedes cerrar tu Teacher, micrófono si fueras tan amable? Teacher, el 8 es igualito. El 8 es igualito que el 9. El número 8. Así es, el número 8 se trabaja de forma similar que la 9. Dicho, ¿no se aplican 3 veces la fórmula y los resultados se suman? Así es. En Ah, este ya, entonces está caso, así. aplicas 3 veces la fórmula. Una de ellas será, y siempre, ojo, y siempre lo recomendable es que lo apliquen para cada uno. Una lo aplicas para el número 3, otra para el 4 y otra vez para el número 3. O sea, tienen que aplicar 3 veces la fórmula si trabajas en par. Entonces eso es lo que hacemos a continuación. Aplicamos la fórmula para nuestro primer caso, cuando n vale 3. Entonces tendríamos 3 por 3 más 1 dividido entre 2. Que sería 3 por 4, que es 12, y 12 dividido entre 2, en esta primera parte de color rojito, tendríamos ¿cuántos triángulos? Tendríamos 6 triángulos. Luego en la segunda parte, cuando n vale 4, aplicamos la misma fórmula. 4 por 4 más 1, y dividido entre 2. Entonces, en la segunda parte, la cantidad de triángulos sería 10, como ustedes aprecian ahí. Y finalmente aplicamos la fórmula en la tercera parte, cuando n vale 3. Y como tú te vas a dar cuenta, se repite lo mismo, ¿no? Entonces, ahí iríamos 3 por 3 más 1, dividido entre 2. Entonces, ahí nuestro resultado, al igual que la primera parte, sería 6. Y para saber el total, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sumar todos los totales que hemos obtenido. Entonces ahí sumaríamos 6 más 10 más 6. En este ejercicio número 9 hay un total de 22 triángulos. 6 en los triángulos que numeramos de color rojo. 10 en los triángulos que numeramos, en este caso que numeré yo de color negrito. Y 6 más en los triángulos que numeré con el color azulito. Pregunta hasta ahí. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Sí, profesor. Entonces, es una fórmula para cada grupo. Así es. La fórmula se aplica, como tú ves, en 3 partes. Una parte, escúchame nuevamente, una parte para esta primera de color rojo. ¿Por qué? Porque tiene la forma para aplicar la fórmula. ¿Te das cuenta? Por eso lo que antes de aplicar la fórmula, tú tienes que observar si tiene la forma para aplicarlo. Si no tiene la forma, no lo puedes aplicar. Pero como esta primera parte tiene la forma, entonces con uno de los valores que trabajas es con 3. Muerto. Y luego buscas si puedes aplicar la fórmula. Entonces acá encontré la segunda forma con el color negrito. ¿Te das cuenta? Observa bien el monitor. Ahí tiene la fórmula, enumerándolo hasta el 4. Entonces aplicas por segunda vez una fórmula. Y luego, ahí tú observas, en el color azulito, también tiene la forma para aplicar la fórmula. Y es por eso que acá yo observo la forma y según eso aplicas la fórmula. ¿Te das cuenta? O sea, para eso tú tienes que observar bien la imagen. Y en este ejercicio se aplican 3 veces la fórmula. Así es, la 8 se resuelve igual que la número 9. En la Y ya número terminé 8, hasta la 12. claro, en la número 8 por partes. La número 7 y la número 10 como en la página anterior, ¿no? Como en la página 48, o sea. ¿Te das cuenta? Son de resolución directa. What? La número 11, al igual que en la página 48. El que es diferente es la 12. A ver, pregunta para ustedes.
¿cuánto le sale en la número 12? Dos No, partes. en dos partes, muy bien, pero ¿cuántos cuadriláteros? 25. 25 me dice un compañero. A ver. Así es, Natalie, muy bien. Yair me dice también 25. ¿Qué pregunta, teacher? A ver, calculen en la número 12. Dicho, ya lo calculé. ¿Cuántos cuadriláteros? 25. 25 me dice Macarena. En En la número 12. pregunta 12. 5. 25 me están diciendo. 25. Yo te voy a dar un dato para la número 12. No hay 25, hay más de 25. Más. A ver, quiero ver que alguien me lo encuentre. ¿Ah? ¿Han aplicado bien la fórmula? No te digo que está mal, están bien aplicadas. 40. No adivine porque no, 40, teacher, 40. no se trata de adivinar. 35, profe, 35. ¿Está adivinando? Si me dices 35, estás adivinando. Porque no es 35. No, profe, Tiene Es su detalle, ¿ah? 25, profesor. 25. 25. Vamos a ver. Es 25, teacher. Listo. Es A ver, 25. 25 me dice el profesor, pre 25. Sí, profesor, es 25. ¿Por qué usted dice que no es 25? Bien, veamos. ¿Ya están listos? Observen, ¿ah? Observen. Yes. Número 12. En la número 12 es un ejercicio muy especial. Ahora vas a ver por qué. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura? Profesor, lo que yo hice es lo que usted nos indicó. Primero vamos a formar, vi esta forma. Profesor, cuadrilátero. Tiene la forma. Profesor, aplico la fórmula con 4. Y si yo veo acá en este otro grupo, profesor, también tiene la forma. Aplico la fórmula con 5. Eso es lo que han hecho todos ustedes porque justamente se dieron cuenta de la numeración. Entonces acá tengo que aplicar la fórmula 2 veces. Una con 4 y la otra con 5. Entonces veamos qué ocurre cuando aplico la fórmula 2 veces. Cuando aplico la fórmula con 4, te queda 4 por 4 más 1 dividido entre 2. Y ahí tenemos 10, profesor. Muy bien. Y cuando aplico la fórmula con 5, tendríamos 5 por 5 más 1 dividido entre 2. 15. 15. Perfecto, profesor. Por eso es que al sumar 10 más 15, me da 25, profesor. ¿Y por qué está mal? ¿Por qué la respuesta no es 25? ¿Ya están listos? Sí. ¿Ya están listos? Sí. Ya. Está Ahora, bien. ya, hasta ahí está bien. Pero ¿sabes qué? La respuesta es 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿por qué? Ahora quiero que mires por qué, Vas a darte cuenta por qué es 30. Mire el color rojo. Este problema es un problema muy especial. Porque aparte de aplicar fórmulas, también tienes que agrupar. ¿Agrupar, profesor? ¿Cómo? Agrupa estos 4 números. 1, 2, 3, 4 de color negrito. Y agrúpalo con el número 1 de color rojo. Observa. Si tú agrupas así, ¿te diste cuenta? ¿Cuántos cuadriláteros ves ahí? 1. Ahí veo 1. 1. Más los 25, ¿cuánto tendrías? 26, ¿no? 30. 26. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Hasta ahí tengo 26. Ahora quiero que observes. Ahora, ¿qué tal si ahora junto estos 4 números de color negrito con el 1 y el 2 de color rojo? 30, teacher, 30. Ahí tendríamos 27. Ahí tendríamos ¿cuánto? 27, ¿no? 27. Ahí tendría 27. 7, profesor, 27. Ahora observa. Junto 1, 2, 3, 4 con el número 3. 1, 2, 3. Ahí ya tendrías ¿cuánto? 28. Profesor, o sea que también tengo que observar si se puede agrupar. Así es. Aparte de aplicar la fórmula que te resuelve bastante el problema, también tienes que observar un poquito más allá, a ver si por ahí agrupando salen algunos cuadrados. 30. Y entonces ahí tendríamos 28, y si junto hasta el número 4 tenemos 29,
29. Teacher, ¿no saldría 30? Y ahora juntos. ¿Qué? Recién Sí, Todos sale los números. 30. Si juntas todos los números, 30, teacher, es 30. tendríamos 5 30. parámetros más. 30 sale. 30. Ah, profesor, entonces, al juntar ya, así, al ir agrupando, Sí, qué problema encontrarías 5 más. es razonamiento. Y para el total, sumarías 10 más 10 15 más más 15 más 5, 30. 30. Eso es razonamiento Y puro. eso sería todo, niños. Bien, Chao. ahora sí, ya lo dejo. Ya no nos volvemos a conectar, Ya teacher. no es, ya no es necesario. Si ya no hay más diapositivas. Ya no hay- más diapositivas. Ya no hay, ya no es necesario. Y Teacher, ustedes hay tarea. completen los ejercicios que faltan. ¿Listo? Chao, profesor. Chao, cuídense. Chao. Que tengan un feliz almuerzo, una bonita tarde. ¿Conectar? Cuídense mucho. Ajá, chao, chao. Chao, 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 chao. Cuídense. Chao, profesor. Estamos saliendo, ¿no? Profe, no hay tarea. Teacher,